Dios le bendiga. Espero que todos estén bien en este día tan hermoso, ¿verdad que sí? Día cálido, fragante. Ay, gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí nosotros hemos dado 3 capítulos del libro de los Efesios. Y si nos acordamos, cuando empezamos a la introducción del libro, dijimos que los primeros 3 capítulos de Efesio, lo que gobernaban eran los imperativos, o sea, aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. La posición en la cual el Señor nos ha colocado. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Ese premio, ese regalo inmerecido que Dios nos ha otorgado a nosotros en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos dado hasta ahora. Dijimos, y es lo que vamos a empezar en el día de hoy, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, entonces van los imperativos, que no son más que debido a la posición que Dios nos ha dado, cuál es nuestro proceder, cuál es nuestro actuar, cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro andar. Eso es lo que vamos a comenzar a aprender desde ahora. ¿Qué es lo que Dios demanda producto de lo que Él nos ha dado? Amantísimo Dios, Padre eterno y todopoderoso, heno aquí, mi Dios, delante de tu presencia. Tu pueblo, mi Dios, en estos momentos ansioso de escuchar tu palabra y tu verdad. Tu pueblo, mi Dios, deseoso de comer comida fresca, de beber agua, mi Dios, no contaminada. Todo lo que procede de tu palabra y que se apegue a la misma, mi Dios, nosotros estamos dispuestos a escucharla y aprenderla. Por lo tanto, mi Dios, en estos momentos en los cuales vamos a empezar un capítulo nuevo de este hermoso libro de Efesios, nosotros, mi Dios, pedimos que a través de tu Santo Espíritu sea Él el que nos guíe en toda la enseñanza correspondiente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 4, la unidad en el espíritu del seno eclesiástico, o sea, la unidad en el espíritu dentro de la iglesia, en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Pero nosotros hemos dicho que desde el 4 hasta el 6 están los imperativos, aquellas cosas que Dios, producto de lo que somos, nos demanda a que nosotros andemos en ella. Vamos a ver la característica que tiene desde el 4 hasta el 6 en relación a esto. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, que ya no andéis como nosotros andábamos antes de, ¿verdad? Dice que andan en la vanidad de su mente. Así andábamos nosotros. Ya ahora el Señor nos manda que no andemos en eso. Ahí tenemos un andar. El 5.2 dice lo siguiente: y andad en amor. Ese amor que es el elemento central de lo que es el fruto del Espíritu, es el amor. Porque si nos vamos a 1 Corintios 1, fe, esperanza y el amor, el mayor es el amor. O sea, ese amor que cubre todas faltas, que cubre todo pecado, como dice la palabra. Y andad en amor como Cristo también nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Si nosotros tuviéramos ese amor especial de Cristo, otra cosa fuera de la iglesia. Pero sabemos que no podemos todavía porque estamos en la carne, todavía estamos esa reminiscencia del pecado del hombre viejo todavía queda en nosotros.
El 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí está otro imperativo, andad como hijos de luz. Miren el 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los necios? Diciendo en su corazón que no hay Dios, ¿verdad que sí? ¿Y cómo andan los sabios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así andan los sabios. El capítulo 6, aunque literalmente no tiene la palabra andar, pero sí nos lo deja sobreentender. El 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios. Y yo estoy vestido, bueno, yo ando con esto, porque yo me vestí con esto, pues yo ando con esto. Bueno, pues exactamente, vestido de toda la armadura de Dios, andar con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros nos vestimos realmente con todas las armaduras que Dios nos da y que están al alcance de nuestras posibilidades, el enemigo no nos va a tocar como cuando nosotros le dejamos brecha al enemigo. Entonces tenemos que andar así, vestido de esta manera. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el andar es característico de estos capítulos del 4 al 6. Pero no solamente eso, sino que hay 4 divisiones claramente definidas en cuanto al andar. 4 divisiones. Creo que no la puse ahí. Desde el capítulo 1 desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 16, que es lo que vamos a dar hoy, el andar del creyente en medio de la iglesia. Eso es lo que vamos a dar hoy. El andar del creyente en medio de la iglesia. Desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 20, el andar del creyente en medio del mundo. Desde el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, el andar del creyente dentro del seno familiar. Y por último, del capítulo 6, versículo 10 hasta el 20, la lucha que provoca en el creyente ese modo de andar. Y lo vamos a ver desde esa perspectiva cada uno de ellos. Vamos a leer el texto. El texto dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a desglosar eso. Y vamos a ver que del versículo 1 al versículo 3, Pablo nos da a entender que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Y debe de ser preservada por lo que constituyen la iglesia. Y dice así: yo pues preso en el Señor, una característica de Pablo, ¿verdad? Producto de que no solamente él estaba preso en Roma, sino que ya en 2 ocasiones nos ha dicho
en el capítulo 3, versículo 1, nos dijo que él era prisionero de Jesucristo, acuérdense. Prisionero de Jesucristo, no prisionero de los hombres. Aquí es lo mismo. Yo pues preso en el quién, en el hombre, en el romano. No, preso en el Señor. Igual que todos nosotros debemos de estar en esa misma posición, aprisionado en el Señor, que las rejas del Señor no nos permitan salir hacia otro sendero. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Desde el versículo 1, ya Pablo da a contextualizar cuál es la característica que rige en este capítulo. El andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo soy médico. O sea, mi vocación fue la de medicina. Cuando yo me gradué de medicina, yo puse un consultorio para ver pacientes. Yo no puse un consultorio para hacer arquitectura. O sea, si yo me hubiera sentado en mi escritorio y en vez de ver pacientes, yo comienzo a dibujar planos, entonces yo tengo un problema. Porque no está acorde con la vocación a la cual yo fui llamado. Yo fui llamado a ser médico. Entonces aquí dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La pregunta es, ¿con qué vocación nosotros fuimos llamados? Y ya nosotros hemos visto esto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados para ser santos, fuimos llamados para seguir al Señor, fuimos llamados para ser adoptados hijos de Dios, fuimos llamados para tener un lugar celestial, fuimos llamados para ser embajadores aquí en la tierra, somos conciudadanos de los santos y miembros de las familias de Dios. Entonces nosotros debemos de portarnos con esa vocación, no debemos de comportarnos con otra. Producto de lo que Dios ha dicho que ya somos, entonces debemos vivir un acorde de acuerdo a esa posición que Dios nos tiene. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí en este primer versículo. La pregunta es, ¿cuáles son las virtudes que los creyentes deben de cultivar para mantener la unidad? Porque Él nos está llamando a una unidad aquí. Dice, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno. O sea, nos está llamando a la unidad. O sea, ¿cuáles son las virtudes entonces que pueden mantener esa unidad en la iglesia? Y Él nos las da en el siguiente versículo. Dice, con toda humildad. Con toda humildad. Es la primer virtud con la cual nos enfrentamos, que Pablo, es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Qué es ser humilde? Ser humilde, según la Biblia, no según el ser humano, ni el vocabulario, ¿cómo se llama el cosa? El diccionario español. Humilde es todo aquel que ha reconocido su bajeza delante de Dios. Todo aquel que reconoce cuál es la posición que tiene delante de Dios. Todo aquel que reconoce que no es merecedor de absolutamente nada de Dios por lo que Él es. Ese es el humilde. Que es lo que en la bienaventuranza le llaman manso. Bienaventurado, el pobre de espíritu. Dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted es un pobre de espíritu, usted reconoce que usted está delante de Dios en una bancarrota espiritual. Eso es ser pobre de espíritu. Reconocer que usted no puede ser rico delante de Dios. Usted es un pobre paupérrimo delante de Dios. Entonces, eso lo lleva a la humillación. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo no puedo, es Él que puede. Y si es Él que puede, entonces yo tengo que humillarme delante de Él para que Él pueda hacer su trabajo en mí. Primera de Pedro 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahí está la humildad. Revestido de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. El soberbio es el antítesis del humilde. Es el contrario del humilde.
y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, la humildad como una columna para que nuestro hogar fundado en las rocas sea fuerte, la humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánta gente nosotros nos vemos en la televisión vanagloriándose? Eso es increíble. Gente que hay que prácticamente hasta que arrodillarse delante de él. Gente que para tú, siendo tu pastor, tú tienes que hacer una cita estilo quizás más que el presidente para poder verlo. Eso es vanagloria. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aún aquello que humanamente hablando, dentro de la sociedad eclesiástica, podríamos decir, entre paréntesis, que están en el estrato superior, aún eso deben colocarse por debajo de lo que están sentados ahí, de la más pobre de las ovejas. Y Romanos 12:16 dice, unánime, aquí está la palabra clave, unánime entre vosotros, no altivos, que es lo mismo que soberbio, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay personas que no dan su brazo a torcer, aunque estén equivocados. No son humildes, no son mansos, se equivocan y si lo corrigen, no aceptan la corrección. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque se vanaglorian. Y sigue el texto diciendo, no solamente con humildad, sino y mansedumbre. La mansedumbre y la humildad van paralelos, es como si fueran sinónimos. El humilde es manso. Es muy raro que una gente humilde se aire como si fuera como cuando usted prende la mecha a un torpedo, ¿verdad? A un montante, como lo decimos nosotros. No, la gente humilde es mansa también. Es una persona que no se aira fácilmente. Por eso dentro de las bienaventuranzas usted se da cuenta que la primera es la pobre de espíritu, que es el humilde, y la tercera es el manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Cristo es el prototipo de esto. Miren lo que dice Mateo 11:29. Cristo hablando, dice, llevad mi yugo sobre mí, sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, cuando nosotros somos mansos y humildes, entonces realmente nosotros vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz. Esos dones del Espíritu se van a manifestar más en nuestras vidas. Y sigue el texto diciendo, soportándoos con paciencia, aquí está otra virtud, que es parte también de lo que es el fruto del Espíritu, que eso es lo que nosotros prácticamente, eso es lo que él está observando aquí, Pablo, ciertos tópicos del fruto del Espíritu, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, como vamos a ver el amor también, dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La base de todo es el amor. Por eso en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35, que es el nuevo mandamiento que Cristo le dejó a sus discípulos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda? Amados los unos a los otros como yo os amado. En esto conocerán todos que somos mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, ¿cómo el otro se puede dar cuenta de que realmente hay una unidad en la iglesia? Si ellos se aman. Si ellos se aman. Miren lo que dice, Cristo era una persona que rompía paradigmas. O sea, Cristo vino a romper paradigmas en este mundo. En el Nuevo Testamento nos decían ojo por ojo y diente por diente.
Y viene Cristo y nos dice, no, si te dan una bofetada en el lado izquierdo, ponle el derecho. En eso, ya eso es diferente, ¿verdad que sí? Entonces mire lo que dice él en cuanto al amor aquí. Mateo 5, 43, 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el Antiguo Testamento era así. Pero yo os digo, aquí está el paradigma, rompiéndolo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es amor. Eso es amar al prójimo incondicionalmente. Por eso en las relaciones interpersonales de Romanos capítulo 12, versículo 20, no lo puse ahí, él dice, si alguno tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, tu enemigo. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando tú le haces eso al enemigo, aquel que te ha hecho mal, que la conciencia de él le vas a remorder. Eso es ascuas de fuego. Oye, pero yo le he hecho un mal a este hombre y este hombre viene y me ha pagado con un bien. Claro, esa es la diferencia. Él se dará cuenta de la diferencia de que yo tengo el espíritu y él no lo tiene, y por eso es la diferencia. Seguimos leyendo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está todas esas virtudes que Pablo ha mencionado, tienen un propósito. Y el propósito es mantener la unidad del espíritu en la iglesia. Solícito en guardar, diligente en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otro fruto del espíritu, la paz. Romanos 12, 17 y 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, porque muchas veces no depende de mí, depende del otro, ¿verdad? Pero en cuanto dependa de mí, yo debo de estar en paz con todos los demás hombres. Esto es del versículo 1 al versículo 3. Vamos ahora a ver del versículo 4 al versículo 6. Pablo habla de que esa unidad está relacionada con las realidades eternas que los creyentes compartimos unos con otros. Esa unidad está relacionada con las realidades eternas que nosotros compartimos uno con otro. Dice así, un cuerpo y un espíritu. O sea, los creyentes comparten un mismo cuerpo. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo. Y comparten un mismo espíritu. En este caso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, eso significa unidad en la diversidad, ¿verdad? Uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos tenemos un mismo espíritu. Aquí nos está hablando de ese famoso bautismo del Espíritu Santo que consiste en la introducción del creyente en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya vimos un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados a una esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado a nosotros? Una esperanza a la cual Dios nos ha llamado a todos nosotros es a tener vida eterna. Vida y vida en abundancia. Sigue. Un Señor, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Una fe, una fe que no es nuestra, pero que nosotros la ponemos a la disposición del Señor cuando Él nos las da para nosotros ir en arrepentimiento y para nosotros obtener lo que es la justificación. Y un bautismo que no es más que mi proclamación al mundo de que realmente mi profesión de fe es una realidad, es verídica.
Dice, un Dios y Padre de todo. Aquí está la primera persona de la Trinidad, el Padre, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Por lo que ustedes están viendo que aquí, en esos requisitos, participan la Trinidad también. Participa el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ella. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la palabra clave que Pablo está utilizando aquí del versículo 4 al 6 es uno. La unidad, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, un Padre, uno. Esto es característico de Cristo. Por eso nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Juan 17, que es la oración intercesora, en 4 ocasiones menciona la unidad del creyente cuando él está orando por los creyentes. Los creyentes sin importar el tiempo. Dice así Juan 17 del 21 al 23. Para que todos sean uno, primero. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Segundo, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. 3, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 4 veces lo menciona. O sea, en el Nuevo Testamento, una de las características que Dios exige para lo suyo es que sean una unidad. Una unidad. Vamos a ver ahora, del versículo 7 al versículo 12, que la misma, o sea, que la unidad es compatible con la diversidad. Acuérdense que es un cuerpo, pero un cuerpo no es homogéneo. La nariz no es la boca, ni los ojos son las orejas. O sea, no es homogéneo, es heterogéneo un cuerpo, el de nosotros, pero es una unidad. Lo primero que nosotros vamos a ver es que Cristo dio dones a la iglesia. Versículo 7, dice así. Pero a cada uno, significa a todos, nosotros, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado dones a todos los que pertenecemos a la iglesia. Absolutamente todos tienen un don. Que usted no lo sepa es porque usted no lo ha desarrollado, pero usted tiene un don. Eso es una de las características de pertenecer al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno, y cuando dice todos los hombres no se refiere a todos los hombres del mundo. Cuando dice todos los hombres se refiere a los creyentes. Dice, pero cada uno de los creyentes tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro, pero todos tenemos un don. Así que tenga cuidado con usted estar enclaustrando su don, porque los dones no fueron dados para que usted fuese llanero solitario. Los dones fueron dados para que usted los ponga al servicio de la iglesia. Aunque son individuales, pero fueron dadas con esa característica. Yo te lo doy a ti, pero es para que tú lo pongas al servicio de todos. Yo te lo doy a ti para que lo pongas al servicio de todos. Fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo a través de su Espíritu fue que dio dones a los hombres. Pero los dones, como la iglesia es una unidad, y esa unidad ya dijimos que es heterogénea, porque tiene oreja, tiene boca, tiene nariz, tiene todo lo que tiene uña, y así Dios nos coloca a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Usted no sabe lo que es, pero usted puede ser una oreja. Usted no sabe lo que es, pero usted puede ser una hebra de cabello, puede ser usted. Ahora, el problema es cuando usted, siendo una oreja, quiere ser la boca. Ahí está el problema. Porque a usted no lo llamaron a eso. A usted lo llamaron a ser oreja.
Y si usted no quiere ser oreja dentro del cuerpo, entonces lo que va a suceder es que si usted quiere ser boca, usted deja el cuerpo sin oreja. Porque usted nunca va a ser boca. Entonces tenemos que tener cuidado con los dones. Por eso es tan importante el autoanálisis que nosotros debemos de hacernos. Léase los dones. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 y Romanos capítulo 12. Ahí están los dones, léaselo. Y vea qué don usted puede compartir. Así como el cuerpo es uno, pero no es uniforme, sino que está compuesto de diversas partes, así también es la iglesia. Y eso es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 12. La iglesia es un solo cuerpo, pero formado por muchos miembros. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Unidad en la diversidad. Mi cuerpo es este cuerpo, pero este cuerpo no es homogéneo. Tiene una oreja, tiene una nariz, tiene una boca, es heterogéneo. Exactamente eso es la iglesia. En la iglesia no todos pueden ser pastores, entonces eso no es una iglesia. Ni todos pueden ser evangelistas porque no es una iglesia. La iglesia tiene que tener todos los dones. Y Dios le da los dones a la iglesia según el requerimiento que Él sabe que esa iglesia tiene en un momento determinado. Ahora mismo, por ejemplo, esta iglesia, 2 pastores y 2 diáconos. Pero quién sabe dentro de 5 o 10 años cuánto vas a tener. Que se van a levantar de dónde, de aquí mismo. Posiblemente. Pero es así, es unidad en la diversidad. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Pero para provecho de qué? Para provecho de la iglesia, no para provecho de usted mismo. Y 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiera. Que es uno de los problemas que suceden. Hay gente que quieren ser pastores, que quieren liderar, pero usted no le ve la vocación. 1 Corintios 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiere. Como Él quiere. Yo nunca he visto la nariz en la boca. ¿Usted ha visto una nariz en la boca? O sea, claro, de una persona, pues yo puedo coger la nariz de alguien y ponerme en la boca. No, pero es de mí mismo. Nunca he visto. Nosotros como médicos, por ejemplo, sabemos que hay tumores que son capaces de producir cualquier órgano. O sea, yo llegué a operar varios tumores de eso. Cuando usted lo sacaba, usted veía un ojo, usted veía un hueso, usted veía una nariz, usted veía muchísimo cabello en ese tumor. Un tumor abdominal que se llama teratoma. Usted saca ese tumor. ¿Por qué? Porque ese tumor se produce de las capas que embriológicamente producen todos los órganos de nosotros. Y por eso entonces él es capaz de producir dentro del tumor cualquier elemento. Pero eso es anormal, eso no es lo normal, ¿verdad que sí? Los dones que Dios otorga son para ponerlo a disposición de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, no ministreselo a usted mismo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, los dones son para ponerlo a disposición de la iglesia. En segundo lugar, y dentro del mismo contexto que estamos leyendo, del 7 al 10, ya vimos el 7, vamos a ver ahora del 8 al 10,
Lo segundo es que esos dones espirituales fueron ganados por Cristo en la victoria en la cruz del Calvario. Vamos a ver eso. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos son versículos que han traído mucha controversia. Pero lo han querido, sobre todo los versículos más para abajo que vamos a leer, de que Cristo bajó al infierno y un montón de disparates que dicen en relación a eso, y sacándolo del contexto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Si vamos al Salmo 68, Pablo lo que está es enumerando el Salmo 68, lo que sucedió en el Salmo 68 con Dios y haciendo un paralelismo de que eso mismo prefigurando el ascenso de Cristo a los cielos. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Dice, Pablo está tomando el Salmo 68 en el cual Dios victorioso celebra una marcha triunfal desde el monte Sinaí hasta el monte de Sión en Jerusalén y su entronización allí. Y Pablo considera esto como una prefiguración del ascenso de Cristo al cielo. Vamos a leer el Salmo 68. Vamos a leer una parte de ese Salmo. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué fue lo que sucedió allí en el Salmo 68? Dios está haciendo una figura de lo que sucedía cuando dos pueblos peleaban. Cuando dos pueblos peleaban y uno ganaba, el que ganaba hacía una marcha triunfal con el tesoro que recogía y con los cautivos que tenía y lo exhibía al pueblo. Acabamos de decir que en el Salmo 68, la temática del Salmo 68 es el triunfo de Jehová y su regreso y su ida desde el Sinaí hasta Sión, donde él se entronizó. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? En relación al enemigo, en relación al pecado, había una lucha entre dos bandos. ¿Quién ganó? En la cruz del Calvario, Cristo lo derrotó. ¿Qué sucedió cuando Cristo lo derrotó? Que Cristo fue y le quitó lo que le pertenecía. ¿Qué era lo que le pertenecía a Cristo? Que el enemigo tenía. Los escogidos, los elegidos. Esos son los cautivos que, como vamos a ver más adelante, dice, llevó cautiva la cautividad. Hizo entonces lo mismo que hacían los triunfadores, exhibían lo que le quitaban al enemigo, al vencido. Y el botín de los vencidos representaba los dones que él nos iba a dar a nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Bueno, ya dije esto. En la antigüedad, cuando un rey triunfaba sobre todo, paseaba exhibiéndose el botín conquistado. Cristo, al triunfar sobre las huestes malignas en la cruz, le arrebató al enemigo las huestes cautivas, que eran los elegidos, y ascendió con ellos y repartió el botín, que eran los dones. Mira el Salmo 68, 18 que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Lo mismo que está diciendo, que leímos arriba, en el 8. ¿Qué fue lo que leímos en el 8? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Exactamente eso fue lo que hizo Cristo cuando ascendió. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los cielos. Dice que Él llevó la cautividad. ¿A quién llevó? A nosotros. Miren lo que dice el Salmo 68. Bueno, ya lo oí. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres.
Seguimos leyendo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a la parte más baja de la tierra? Aquí es que meten mucho la pata. Y se ponen a estar elucubrando que Jesucristo fue al infierno, que yo qué. No, Jesucristo no fue a ningún infierno. Si Jesucristo fue al infierno, la Biblia está equivocada entonces. Porque ¿qué fue lo que, cuando Cristo estaba muriendo, qué fue lo que le entregó al Padre? Su espíritu. Él le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde estaba el espíritu de Cristo? Con el Padre, allá arriba. ¿Dónde estaba el cuerpo? En una tumba. ¿A dónde bajó? Era en ninguna parte. Lo que significa esto, fíjense que dice, y eso de que subió, no es sino que también había descendido a la parte más baja de la tierra. Lo que me está hablando aquí es de la exaltación y la humillación de Cristo. Acuérdense de Efesios capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Acuérdense de Filipenses capítulo 2. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo? Que bajó, pero se humilló. Dice, se humilló. Exactamente aquí lo que me está hablando. Dice, el que subió, esa es la exaltación. El que descendió es la humillación. Porque se hizo hombre, él se humilló. Dice, el que descendió es el mismo, seguimos leyendo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso fue Cristo. Y él mismo, que es la fuente, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A través de su espíritu. El espíritu es el que da los dones. Y estos dones Él lo hizo con un propósito, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la edificación de mía, ¿verdad? Como hay muchos que lo toman para su propia edificación. Nosotros sabemos que hay dones de esto que ya no están en vigencia. Y no pueden estar en vigencia porque el estatus correspondiente para lo cual ellos fueron determinados, eso necesitaba un tiempo especial y un porqué. Y el porqué de los profetas y los apóstoles era porque el canon no estaba cerrado. Los libros del Nuevo Testamento no estaban recopilados. Por lo tanto, alguien tenía que pararse en la iglesia y decir, el Señor dijo. Porque ¿qué otra forma entonces iba a utilizar el Señor? No podía utilizar otra cosa. Pero nosotros lo tenemos todo ya. Ya el Señor no tiene que decir nada. Ya el canon está aquí. Cuando yo quiero decir el Señor dijo, yo agarro la Biblia y me pongo a leerla y punto. Ya no tiene que decirme nada. Por lo tanto, ya los profetas y los apóstoles no pueden existir. Aunque hay algunos que se llamen apóstoles. Eso es, la apostolitis es una enfermedad ahora mismo. Y ya ustedes vieron cuál es el propósito de estas cosas. Nosotros con estos dones, lo que tenemos es que capacitar a la grey. Porque nosotros no sabemos en el día de mañana, como dije, quién de ustedes va a sustituirnos en el día de mañana. Pero tenemos que capacitarlo. Y por último, vamos a ver del versículo 13 al versículo 16, que la unidad está estrechamente ligada con la madurez y el crecimiento de la iglesia. La unidad está estrechamente ligada con la madurez y el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que crece es una iglesia que está unida. Una iglesia que está unida es una iglesia que está madurando. Por eso la iglesia de Corintios no maduraba. Y tenía todos los dones, pero no maduraba porque no era una iglesia unida. Tenía muchos problemas.
Pero nosotros no queremos estar en esa posición de la iglesia de Corinto. Dice así, seguimos, el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Esto no lo vamos a conseguir aquí sobre la faz de la tierra. Eso es imposible, pero aunque es imposible, la Biblia nos lo demanda a nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos demanda la Biblia? Que nosotros nos perfeccionemos cada día más, que nosotros nos santifiquemos cada día más, que nosotros cada día más aprendamos de la palabra de Dios. Y desde esa perspectiva, entonces nosotros vamos a estar cumpliendo con lo que dice aquí el acápite. Ahora bien, eso que acabamos de decir, ¿cuál es el significado real del mismo? El significado real lo sacamos por lo que sigue. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir la parte de arriba en su totalidad? Que debemos de madurar. Que no nos podemos quedar bebiendo leche. Como los corintios, que Pablo le tuvo que decir eso mismo. No podía darle vianda porque todavía estaban bebiendo leche. Cuando usted todavía está bebiendo leche, usted no puede comprender muchas cosas de las que aquí podemos decir. Porque lo que estamos diciendo son cosas ya dan para mangú y plátano y batata y yuca y esa. Son cosas sólidas que estamos. Son cosas fuertes muchas veces, profundas. Entonces, para usted poder comprender eso, usted tiene que madurar. Y la palabra de Dios nos manda que nosotros maduremos. Por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Bueno, que aquí me está diciendo que no es posible que yo tenga 10, 20 años en la iglesia y yo sea una persona que lo que ande brincando de iglesia en iglesia. Eso implica que soy un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no tengo doctrinas básicas que me fijen a un lugar determinado. Entonces, cualquier viento de doctrina, o como vamos a leer ahora, cualquier predicador viene y te predica y tú crees en él y te vas con él. Niño fluctuante. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Váyase a pare de sufrir para que usted vea. Váyase o váyase a la superprosperidad y usted verá qué es lo que esa gente predica. Sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está la base, el amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo Jesús. Eso es parte de lo que nos dijo ya al principio. De quien todo el cuerpo, ¿quién? La iglesia, bien concertado y unido entre sí, no desunido, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Para eso tenemos que ser humildes, que ser mansos, que tener paz, que tener amor entre nosotros. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Ahí está, poniendo los dones de cada uno de nosotros en vigencia, en práctica. Según la actividad propia de cada, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y terminamos con esta nota. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la unidad en el espíritu dentro de la iglesia, capítulo 4 del versículo 1 al 16, hay dos cosas importantes que Pablo o que Dios a través de Pablo resalta para la iglesia. Y es que Dios quiere una iglesia unida y que Dios quiere una iglesia que crezca en crecimiento. Esas son las dos cosas que Pablo nos da a entender aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Padre Celestial, hemos terminado, mi Dios, en esta hermosa tarde con esta plática, mi Dios, de tu palabra.
Gracias porque sentimos tu presencia a través de tu Espíritu y que realmente Él ha sido el que nos ha guiado, mi Dios, en todo este caminar que hemos tenido en esta hermosa tarde, oh Padre Celestial, en el cual tú nos has permitido que nosotros podamos reunirnos en este lugar para venir a aprender de tu bendita y sagrada palabra. Pero sobre todo, mi Dios, queremos que de voluntad y de corazón, todo lo que nosotros hemos hecho, mi Dios, en este lugar, sea para glorificar y honrar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por Cristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Perdón. Damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza y de la predicación de la palabra del Señor. Parece que se me cruzó algo ahí, pero damos gracias al Señor por todo. Bueno, mis hermanos, verdaderamente hemos disfrutado este manjar. Ha sido el propósito del Señor que la iglesia desde su inicio sea una iglesia unida. Sabemos que las artimañas del enemigo quieren desunir los hermanos, y desde el principio de la iglesia, cuando vamos a Hechos 2, la Biblia dice que en el día de Pentecostés los hermanos estaban unánimes juntos, y al final de ese mismo capítulo dice que estaban todos unánimes. O sea, vemos que desde el principio esa ha sido la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos así, voy a tomar este momento para traer anuncios. Como los hermanos ya, muchos de ustedes saben, yo le envié el programa por el grupo de WhatsApp, y vamos a tener una serie de reuniones en este mes, debido a que necesitamos como iglesia hacer una proyección de las actividades que como iglesia vamos a hacer. Entonces, perdón, hermanos. Entonces, vemos aquí en el mañana los ancianos y diáconos nos estaremos reuniendo una hora antes de la oración, a las 6, una hora y media más o menos, para así dialogar y proyectar algunos asuntos. El miércoles, antes del estudio bíblico, entonces vamos a tener una reunión con la secretaria y la tesorera. Queremos comenzar a poner todos esos elementos, a colocar todos esos, para, ¿verdad?, poner a funcionar todas esas cosas que de muchas formas han sido afectados, ¿verdad? No hemos tenido 2 años que no hemos tenido como una normalidad en el ciclo de la iglesia por tantas interrupciones que hemos tenido, pero este año, si Dios lo permite, pues vamos a darle una consistencia a eso. El último miércoles del mes vamos a tener una reunión de membresía. Ese va a ser el último miércoles del mes. Y el sábado 28, vamos a tener un desayuno y un taller de evangelización. Ese es el sábado 28, es el último sábado de este mes. El miércoles 25 vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer ese sábado 28. Solamente va a ser de 10 a 12, el sábado 28. Entonces, yo le pido a los hermanos que oremos. Ya estamos iniciando este año y queremos trabajar juntos, queremos alcanzar nuestra comunidad
y vamos así a presentar un plan de evangelización, pero más adelante estaremos hablando un poquito más de eso. Como ustedes pueden ver también, vamos a seguir el estudio del libro de Efesios. Vamos a darle todo el tiempo que el hermano necesite para que él pueda desarrollar este libro, un libro clave, ¿verdad?, para la iglesia. El próximo libro ya lo tenemos, pero en realidad la idea no es de correr de libro en libro, sino es detenernos y que podamos absorber de las escrituras, ¿verdad?, de cada uno de los libros que se presenten. Pero sí, durante todo este año vamos a estar entonces enseñando libros del Nuevo Testamento durante los domingos, ya que también tenemos una serie del Antiguo Testamento los miércoles, y creo que esto va a ser como un balance, ¿verdad? Los miércoles el Antiguo Testamento, los domingos, las predicaciones de los domingos va a ser basado a los libros del Nuevo Testamento, según como el Señor nos guíe. Tenemos el libro siguiente, pero en realidad ahora mismo no hay necesidad de mencionarlo, sino que vamos a concentrarnos en este libro, vamos ¿verdad?, a poder consumirlo, a poder verdaderamente aprovechar este tiempo en este libro. Amén. Entonces vamos así a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a concluir este servicio y entonces para así entonces bajar abajo y compartir un tiempo de coinonía. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido llegar. Señor, después que hemos pasado un tiempo durante la semana con diferentes compromisos seculares, en el día de hoy te ha placido que nosotros podamos reunirnos en el día del Señor y podamos apartarnos de toda interrupción, de todas las cosas que nos puedan, podemos descansar de esos trabajos seculares que nosotros llevamos durante la semana, y en el día de hoy, Señor, tú nos permites que nos reunamos para así, Señor, adorar tu nombre, glorificarte en medio nuestro y recibir, Señor, la leche espiritual, Señor, que necesitamos. Que tu pueblo, Señor, siga creciendo en gracia, que tu pueblo, Señor, siga madurando a través de la predicación del Evangelio en nuestras vidas, que podamos seguir, Señor, creciendo, siendo edificados los unos con los otros, que no solamente seamos oidores de lo que se ha enseñado, sino que podamos aplicar en cada momento tu palabra, que podamos reflexionar durante esta semana, que podamos salir de aquí, Señor, con un entendimiento aún más profundo, Señor, de tus misterios, aquellos que tú has revelado en tu palabra. Sigue, Señor, capacitando a los líderes, los predicadores, los maestros, Señor, que tú levantes, Señor, diáconos, ancianos, que siguen siendo capacitados y siendo integrados, Señor, en esta iglesia. Que tú nos permitas, Señor, salir a la comunidad y poder predicar el Evangelio, para que en medio de las tinieblas, tu luz resplandezca. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.